Buenas tardes, hermanos, gracias por estar aquí. Vamos a comenzar de nuevo con nuestro estudio de Génesis. Perdón por no estar aquí la semana pasada, hermanos. Pasaron varias cosas, no me sentía muy bien, pero aquí ya estamos de regreso, listos para seguir con nuestro estudio. La vez anterior que hicimos este estudio, habíamos llegado al capítulo 6, completamos el 4 y el 5. Como les había dicho antes, estos capítulos están muy cortitos, no tienen mucha información necesariamente que vamos a cubrir. Es probable que por unas cuantas semanas vamos a cubrir 2 capítulos por semana. Esta semana yo creo que vamos a cubrir capítulos 6 y 7 de Génesis. Va a ir un poco rápido el día de hoy. Vamos a hablar de muchos temas de lo que estamos estudiando. Solamente cada capítulo unos 4 o 5 páginas de notas. No mucho, pero va a ser algo que aún así vamos a aprender. Vamos a orar y pedimos que Dios esté con nosotros. Oremos. Dios Padre Santo, y gracias, mi Dios, por lo bueno que tú eres. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por cómo tú nos enseñas, Padre, nos guías, nos ayudas. Y mi Dios, en esta tarde te pedimos lo mismo. Que una vez más, Padre, nos guíes. Enséñanos a través de tu palabra, mi Dios. Ilumina nuestras mentes. Ayúdanos, mi Dios, a poder ver lo que tú quieres. Que nos veamos de esta escritura, las verdades que se encuentran aquí, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen sus Biblias, vamos a ir al libro de Génesis, estaremos en capítulo 6. En capítulo 6 de Génesis, vamos a empezar aquí leyendo, hermanos. En sus notas también, abran al capítulo 6. Son las nuevas notas para esta semana y es lo que estaremos estudiando el día de hoy. Muy bien, capítulo 6. El título dice, causa del diluvio. Dios salva a Noé del juicio y la arca. Es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. La mayoría del tiempo probablemente sobre la arca. Empezamos en versículos 1 y 2. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Estos versículos, hermanos, han causado gran división entre diferentes grupos de cristianos. Yo creo que estos versículos son los que causan la mayoría de muchos de los argumentos sobre el libro de Génesis. Es un poco ridículo por las cosas por las cuales nos peleamos, pero es algo que muchos diferentes grupos se han peleado. Ahora dices, ¿de qué se están peleando? Y esto es aquí. Hay grupos que creen que los hijos de Dios en este versículo son ángeles. Y hay otros que creen que son humanos porque pudieron tener hijos. Y esa es la gran diferencia entre lo que creen. Unos dicen son ángeles no pueden producir diferentes generaciones, en esencia hijos y hijas. Otros dicen que sí lo son, que son ángeles caídos y que tienen diferentes habilidades, que fueron hechos más como los hombres. Es una gran pelea entre eso, hermanos. La realidad es esto, verdaderamente, hermanos, no importa. No importa si son ángeles o son humanos. Lo que importa, hermanos, es lo que pasó. Llegaron aquí a la tierra y sea humanos o sea ángeles, se fijaron en las hijas de los hombres, en las mujeres, se atrayeron el uno al otro, tomaron a las mujeres y empezaron a producir nuevas generaciones de humanos. Y como vamos a ver ahorita, hermanos, no les fue muy bien. Tristemente, hermanos, como que no aprendieron su lección. Muchos creen que lo que estamos leyendo aquí es la descendencia de Caín. Y es por eso que vemos tanta maldad entre esta gente. Vean conmigo versículo 3. Antes de ir al versículo 3, un punto más. Muchos de los que creen que son ángeles dicen que de este versículo es donde muchos creen que empezaron los gigantes que encontramos en la Biblia. Ellos creen que como son ángeles, puedes decir mitad ángel, mitad humano, causó deformidades en los cuerpos, en esencia causando la altura que tenían. Si lees, varios de ellos tenían más dedos. Uno tenía, se me hace que era como 13 toes o algo así tenían, no me acuerdo exactamente, pero tenían diferentes deformidades en sus cuerpos y creen que es por eso que habían estas deformidades, que es porque se habían mezclado con ángeles. Dices, pastor, ¿qué cree usted? No estoy seguro.
La Biblia no lo explica, no voy a tomar un lado o el otro porque no sé exactamente cuál es lo correcto. No voy a brincar en ninguna conclusión. Verdaderamente uno cree lo que cree. Y yo no voy a cambiar su mente de usted y usted no va a cambiar mi mente. Verdaderamente, si dices, pastor, puede tomar algo, un lado, te diría no me importa, porque no me importa. Lo que la Biblia dice es que se juntaron y esto es lo que pasó. Versículo 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Okay? Ahora, esto es interesante. ¿Okay? Parece que Noé predicó por 120 años en sus notas, y durante este tiempo el Espíritu de Dios contendía con el hombre. El Espíritu quería que el hombre regresara a Dios. Mira lo que dice 1 de Pedro 3, 18-19. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Dices, pastor, eso no dice nada de Noé, no dice nada de Génesis, ¿por qué estamos leyendo eso? Pues miren esto, estos espíritus ahora están encarcelados, pero en el tiempo de Noé vemos que a ellos se les estaba predicando. 1 de Pedro 3:20 dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de ¿quién? De Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Y es por esto, estos versículos, que hay mucho también debate, mucha pelea entre diferentes grupos. Unos creen que esos espíritus encarcelados, hermanos, son gente que ahora se encuentran en el infierno, encarcelados por una eternidad. Otros creen que son ángeles. Si lees el libro de Apocalipsis, la palabra de Dios dice que hay ángeles encadenados en diferentes ríos, diferentes áreas de este mundo. Dicen que a lo mejor eran esos y por eso están en ese tipo de esclavitud, podemos decir, encarcelados, puede uno decir, y es por eso que están recibiendo ese castigo por lo que hicieron en Génesis. Yo no sé exactamente qué es lo correcto, pero estos son los diferentes campamentos que se encuentran sobre este versículo aquí. Ahora, versículo 4. Había gigante en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Notamos que dice había gigantes en la tierra, pero la Biblia no dice que eran los hijos de la humanidad. ¿Okay? Interesante notar eso. ¿Okay? Hay como una delineación entre los dos. Dense cuenta, dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. Y luego miren esto. Y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Vemos, hay una diferencia. La Biblia dice que había gigantes y luego dice también que engendraron hijos. Parece haber una diferencia entre los dos. No estoy exactamente seguro, pero es donde yo tomo un poco de mi pensar. Yo creo que son diferentes, que eran diferentes criaturas, uno puede decirlo así, diferentes creaciones, gigantes y los hijos del hombre. La Biblia sí dice esto de la generación que había nacido. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Muchos creen que solamente significa que estos hombres eran personas tremendas, no necesariamente gigantes en estatura. Hemos escuchado el dicho, ¿verdad? Es una persona pequeña, pero puede uno decir en su carácter, en su, ¿cómo se dice? Valiente, ¿okay? Son gigantes. Okay. Pequeño en estatura, gigante en carácter. Okay. Es lo que muchos creen que significa aquí en esta parte, que eran muy valientes, tenían mucho valor, no necesariamente, uno puede decir, altura. No estoy exactamente seguro, hermanos, pero estos son los pensamientos sobre esto. Ahora, otra cosa en que pensar. Los hijos de Dios son el linaje santo que vino a través de Adán a Set, su hijo. Y las hijas de los hombres son los que vienen a través de Caín. Tenemos un gran entremezclar de los linajes y vemos la corrupción tomar control de la humanidad. ¿Okay? Ahora, dense cuenta. Aquí en esta escritura aquí dice que los hijos de Dios, ¿okay?
vemos probablemente gente santa, llega a las hijas de los hombres. ¿Okay? Y parece haber una delineación allí, en que los hijos de Dios era una línea pura y las hijas de los hombres era una línea corrupta. Y se mezclaron. Y en mezclarse, como vemos tantas veces con la gente de Israel, vemos que la corrupción ganó. Y vemos que a través de esta escritura y estos capítulos, cómo llegó la caída del hombre a través de esto. Y es algo, hermanos, que vemos por toda la historia de Israel. ¿Cuántas veces no les dijo Dios a Israel que no se mezclaran con la gente de la tierra, de ese país, y no hicieron caso? Y al hacerlo, hermanos, se fueron atrás los ídolos y pensamientos, religiones de esa gente, y vemos su caída. Y no creo que sea nada diferente lo que estamos viendo aquí. Versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Tenemos que notar que la Biblia dice, la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Solamente el mal, hermanos, significa esto. No había espacio para pensar en lo bueno. Continuamente, solamente la maldad. Básicamente, desde el momento en que se despertaban hasta el momento que cerraban sus ojos a dormir, solamente estaban pensando en la maldad. Eso es tremendo en qué pensar. Uno pensaría que con la conciencia que tenemos nos sentiríamos culpables de hacer la maldad, nos sentiríamos un poco, no sé si debo de estar haciendo esto. Yo sé que a veces cuando me encuentro yo haciendo algo que no debo de hacer, pierdo la paciencia, me enojo, lo que sea, mi conciencia me remuerde, me dice qué estás haciendo y siento dentro de mí culpable, un deseo de parar la maldad que estoy haciendo. Imagínate llegar a un punto en que no te molesta. En que la maldad que estás haciendo es como cualquier otro hecho. Cualquier otro día, cualquier otro paso, nada de nuevo, nada de diferencia, es solamente lo que hago. Eso es ridículo, es increíble pensar, hermanos, pero es lo que estamos viendo aquí, que llegaron a un punto en que solamente tenían deseo para hacer la maldad. Hemos visto nuestro mundo, hemos visto cómo estamos y sí, hermanos, estamos mal. Vamos por caminos males. Okay, pero nada a la comparación a esto. Todavía hay gente buena, hermano y hermana, que se despiertan en la mañana queriendo hacer lo bueno, deseando seguir a Dios. Si lees aquí, parece que nomás era Noé y su familia los que querían hacer eso. Increíble. Versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, en sus notas. El frase, se arrepintió Jehová. Dios se arrepintió cuando vio la corrupción del hombre. Aunque el gran pecado del hombre causó mucho dolor al corazón de Dios, es increíble que no lo destruyó completamente. Esto es algo, hermanos, que yo veo y me fascina. Y esta es la razón. Dios vio el mundo y vio la maldad tan grande que dijo, tengo que destruirlo. Me tengo que preguntar si esa maldad era así de mala. ¿Okay? Y hoy en día, con toda la tecnología que tenemos, todo lo que se hace en secreto, toda la grosería que hay por todos lados, no hemos llegado a este punto nosotros. Ahora Dios prometió nunca destruir el mundo de nuevo con un diluvio, nunca destruir la humanidad como lo hizo en este momento. Pero tiene uno que pensar qué es la diferencia entre esta comunidad de gente y el mundo, la sociedad en donde vivimos nosotros hoy en día. ¿Qué no sería algo impactante pensar que ya hemos llegado al punto donde ellos estaban, pero por la promesa de Dios que Él hizo, no nos va a destruir? Eso es algo impactante que pensar. Es algo que es un poco asombroso. Que no que te va a dar ansiedad o algo así, pero sí te pone a pensar un poquito, ¿verdad? Yo no sé de usted, a mí no me gustaría ser parte de ningún diluvio y ninguna inundación mundial como fue en esos momentos. Pero hermanos, uno tiene que pensar en dónde estamos y cómo está la humanidad hoy en día. También vemos, hermanos,
las emociones de Dios, el corazón de Dios. Mucho del tiempo, tristemente, como cristianos, nos olvidamos que Dios tiene un corazón y tiene sentimientos. Que podemos herir el corazón de Dios. Podemos lastimar sus sentimientos en el motivo de hacemos lo incorrecto y a Dios eso lo lastima. ¿Okay? A Él no le gusta que hagamos lo incorrecto. Vemos cuando Cristo vino, cuántas veces no tuvo compasión sobre las multitudes porque eran como unas ovejas sin el pastor que los guiara. Estaban perdidas buscando ayuda. Vemos cuando llegó, cuando Lázaro estaba muerto, ¿verdad? Y vio a toda la gente llorando. ¿Qué hizo Cristo? Él lloró. Hermanos, Dios tiene sentimientos. Y cuando no actuamos como debemos de actuar, herimos esos sentimientos, herimos ese corazón tan hermoso de Dios. Él es más como nosotros le queremos dar crédito, perdón. Verdaderamente, hermanos, tenemos que recordar que Cristo era hombre y que Él puede sentir igual que usted y yo. Y cuando uno actúa de tal manera, verdaderamente sí le lastima. Y es lo que estamos viendo aquí. Versículos 8 y 9. 8 y 9. ¿Preguntas hasta este momento, hermanos? ¿Todos bien? Seguimos adelante. Versículos 8 y 9. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Vemos que Noé encontró gracia. ¿Por qué? Porque es que de toda la humanidad, Noé es el que encontró gracia. Tenemos que recordarnos de esto. ¿Okay? En este momento, Noé ya lleva, se me hace que era 600 años de vida. ¿Okay? ¿Qué significa esto? Él estaba vivo cuando Matusalén estaba vivo. Probablemente cuando Enoc estaba vivo. No estoy seguro exactamente en esto, pero escuché a alguien decir que estaba vivo cuando Adán estaba vivo. Eso significa esto. Durante todo ese tiempo, el único que caminaba con Dios, entendemos Enoc, Dios se lo llevó, pero el único que en este momento caminaba con Dios era Noé. Que de todos los demás que conocían de las cosas de Dios, conocían las historias de Adán, conocían las historias de Enoc. Yo no creo que Enoc era el único y nunca le dijo a nadie. ¿Qué tal los hijos de Enoc, las hijas de Enoc, que sabían que su papá caminaba con Dios? ¿Qué pasó con ellos? Tristemente, vemos la corrupción entrar, hermanos, y solamente dejar a Noé. De todo ese grupo que creían en Dios, solamente a Noé quedó al fin. Ahora, ¿por qué encontró gracia? Dios salvó a Noé, pero ¿es porque caminó con Dios? Sí, pero también nos dice la Biblia esto. Vean sus notas, Hebreos 11 y versículo 7. Esto es lo que dice. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, recordamos, Noé nunca había visto la lluvia, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Tomó tremenda fe en preparar una arca, aunque nunca había llovido en toda la tierra. Eso es increíble. Es increíble pensar que él tuvo suficiente fe para creer en Dios y decir, Dios, yo no sé de qué estás hablando. Yo nunca he visto esto pasar. Pero porque tú lo estás diciendo, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Y lo hizo. 120 años trabajando y preparando una arca. Eso es increíble. Piensen en eso. 120 años trabajando solamente para preparar esta arca. ¿Okay? Para nosotros sería uno pensar como unos 15 a 20 años de nuestras vidas preparando algo para un evento que nunca ha pasado en toda la historia de la humanidad. Cuando uno lo pone así es un poco diferente, ¿verdad? Es un poco más impactante. Pero es lo que Noé estaba haciendo. Construyendo una arca para un evento que nunca había pasado. Y también recuerden esto, la arca era la única arca que había. Nunca se había construido una barca o una arca como esta.
Dios le dio instrucciones específicas para cómo construir este barco, hermanos, esta arca, y entendemos esto. Era el único. Era la única arca que en toda la historia de la humanidad se había construido. Versículos 10 al 13. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. El hombre había corrompido los caminos de Dios y estaba ahora caminando su propio camino. Básicamente, hermanos, le había dicho a Dios: no queremos nada que ver contigo, vamos a hacer lo que nos pegue la gana, tú vete y haz lo que tú quieras. Pero nosotros nos dejas en paz. Imagínense, hermanos, toda la humanidad que estaba vivo en ese momento, a excepción Noé y su familia, pero todos los demás habían dicho: no queremos nada que ver contigo, Dios. Qué golpe tan fuerte al corazón de Dios. Ahora, Dios va a mandar el diluvio y vamos a ver varias razones por qué. El hombre tenía la promesa de un redentor. Recordamos en Génesis que le dijo a Eva: tu semilla, ¿verdad?, con la serpiente va a dañar la cabeza de la serpiente va a morder, vamos a decir, el tobillo, ¿okay?, la parte de atrás del pie, ¿verdad? Ya había profetizado un redentor. Okay. Tenían la promesa de un redentor y fue profetizado que un salvador iba a regresar a la tierra. Ahora, por supuesto, el hombre tenía que estar buscando esto, pero en vez de buscarlo, se alejó de Dios. Tenían la esperanza de esperar por un salvador, pero se empezaron a alejar de Dios en vez. Ahora dices: ¿por qué pasó esto? Y piensen en esto, ¿ok? ¿A quién se le dio esa promesa? De que iba a venir un redentor, la semilla que iba a salvar a la humanidad. Se le fue dado a Adán y a Eva. Como hemos estudiado, como hemos visto, Adán y Eva parece que de irse del jardín no quisieron nada que ver con Dios de ese punto en adelante. ¿Qué significa esto? Yo no sé si ellos le contaron a los demás de esa promesa, que iba a venir un redentor. A lo mejor sí, a lo mejor no, pero yo estoy inclinado a decir que no, porque vemos cómo actuaron. ¿Okay? Vemos cómo la humanidad se alejó de Dios. Yo no sé si la promesa de un redentor los iba a mantener cerca de Dios, pero lo que sí sé es esto: creo que tuvieran mejor oportunidad de mantenerse cerca de Dios, sabiendo que en un futuro va a venir un redentor. Pero no es lo que vemos aquí. Dios había proveído un sacrificio para Adán y Eva. Y ahora vemos que un gran principio es dado a Caín y Abel. Estos dos jóvenes, Caín y Abel, se paran como representantes de dos sistemas, dos clasificaciones de gente. Tenemos los perdidos y los salvos, los farisaicos, los que viven en su propia justicia, y los de espíritu quebrantado. El profesor formal y el creyente genuino. ¿Okay? Por supuesto, tenemos a Abel, que es lo bueno, y Caín, que fue lo malo. Vemos que si juntamos las vidas de Adán, hermanos, y Matusalén, cubrimos desde la creación hasta el diluvio, literalmente. ¿Okay? Desde la creación, el principio de toda la humanidad, hasta el momento en que Dios destruye 99.99999 de toda la humanidad, en dos vidas: Adán, Matusalén. Es probable que estos dos hombres le dieron cierta revelación al hombre. ¿No sería increíble ir a sentarte a los pies de Adán o de Matusalén y ojalá escuchar historias de lo que pasó en el jardín o cómo Dios creó el universo, diferentes así, cosas así? Sería increíble. Judas 14 y 15 nos dice que Enoc predicó y profetizó durante este periodo. Enoc estaba diciéndole a los demás de Dios. No sé qué tanto éxito tuvo, pero sí les habló. ¿Se acuerdan? Después de tener su primer hijo, dice, y luego Enoc empezó a caminar con Dios. Ahora, la Biblia también nos dice que Noé predicó durante este periodo. Cuando Enoc desapareció,
uno pensaría que la gente se daría cuenta que algo estaba pasando. Pónganse a pensar en esto, hermanos, ¿ok? Enoc está predicando que hay un Dios, que es un Dios verdadero, que es un Dios que ama a la humanidad, que es un Dios que quiere conocerles, ¿ok? Que sigan a su Dios, y nadie le cree, pero han escuchado el mensaje. Y de repente, un día al siguiente, Enoc ya no está. Y nadie sabe en dónde está. Su familia no sabe, sus hijos no saben, nadie sabe. Uno pensaría que varias de esta gente dirían, a lo mejor fue ese Dios del cual estaba hablando. A lo mejor fue el Dios del cual estaba predicando que se lo llevó. Pero no parece ser la situación aquí. No parece que pararon a pensar y se dijeron, ¿sabes qué? A lo mejor fue Dios. Uno puede relatar eso, ¿verdad? Conectar eso, hermanos, con cuando pase el rapto. ¿Okay? Cuando el rapto pase y millones de gente desaparezcan, van a haber gente que van a decir, algo está pasando aquí. A lo mejor este Dios del cual hablan, si es verdaderamente Dios, y van a cambiar y van a creer. Y va a haber gente que van a negar eso, van a decir, no puede ser Dios. Tiene que haber una razón lógica por lo que está pasando. Y esos van a ser los dos grupos que vamos a ver. También conocían al hombre Matusalén y el significado de su nombre. Cuando él muriera, el diluvio vendría a la tierra. Imagínate, tú eres Matusalén y tu nombre significa cuando muera, vendrá, vamos a decir, el juicio, el diluvio. Tú sabes, cuando tú mueras, algo va a pasar. Yo no sé de ustedes, pero si yo tuviera ese nombre, con ese significado, entendiendo eso, tenía un poco de temor de morirme, ¿verdad? Y parece como que Matusalén también tuvo temor. 969 años vivió este hombre, más que cualquier otra persona. Pero vemos aquí que no hubo nada de cambio en la humanidad, como que no les importó. También encontramos el ministerio del Espíritu Santo. Dios dijo que su espíritu no siempre contenderá con el hombre. El espíritu estaba contendiendo con el hombre, pero cuando el hombre completamente rechazó a Dios, el diluvio vino como un juicio al hombre. Muchos dicen, pastor, ¿cuándo va a pasar el rapto? ¿Cuándo es que el rapto llegará a esta tierra y pasará? La respuesta es esta, yo no sé. No hay día, que nadie sabe. Pero lo que sí creo es esto, que cuando Dios vea que cierta cantidad de personas ya creyeron y no hay nadie más que va a creer en ese punto, va a pasar el rapto. Y es por esto que yo creo esto. Cuando el rapto pase, va a ser tan impactante que mucha gente van a empezar a repensar su lógico, lo que están pensando, lo que creen. Y eso va a causar que mucha gente vengan a Dios. Mucha gente que anterior del rapto no iban a creer en Él. Y es lo que yo creo. Y es lo que yo creo que estaba pasando aquí. Dios les dio oportunidad tras oportunidad, tras oportunidad, tras oportunidad. Predicadores, todos les dio Dios. Y cuando 100% rechazaron a Dios, Él dijo, ok, hasta aquí llegamos y aquí paramos. Sería como un poco difícil pensar en esto, pero yo no sé si Matusalén sabía lo que su nombre significaba y lo que esperaban de él, pero si yo era Matusalén, yo estuviera tratando de convencer la mayoría de la gente que yo conozco, porque yo sé, cuando yo muera, viene el juicio, voy a tratar de convencer lo máximo que yo pueda para que yo pueda vivir muchos años, ¿verdad? Pero yo no sé si él era creyente de tal manera. ¿Okay? Interesante en qué pensar. Preguntas sobre eso. ¿Todos bien? Seguimos adelante. Versículo 14. Hazte una arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. ¿Okay? La madera de gofer es una madera muy fuerte. ¿Okay? Es muy útil en diferentes cosas arquitecturales que hacían en esos tiempos. ¿Okay? Harás aposentos en el arca. Y yo nunca había pensado en esto. Y no sé por qué. No sé por qué nunca había pensado en esto. Pero algo interesante que pensar. La palabra aposento tiene el sentido o más cerca es el significado de nido. ¿Okay? Dices, pastor, ¿qué tiene eso que ver? ¿Verdad? ¿De qué pensaste? Pues es esto.
El elefante sí iba a necesitar, hermanos, un cuarto entero, ¿verdad? Pero un topo, nomás un pequeño espacio. Más un espacio, una esquinita ahí y va a estar feliz, ¿verdad? Yo nunca había pensado en eso y no sé por qué. Yo sabía que en la arca iba a haber diferentes cuartos, diferentes áreas para diferentes animales, pero yo siempre había pensado que iban a tener, todos tener sus propios cuartos, su propio lugar, y nunca había pensado que a lo mejor estaban metiendo más que uno en diferentes áreas, usando todo el espacio que había para asegurarse que todos los animales que iban a venir pudieran entrar allí adentro. Pregunta. Tal vez todos eran bebés. ¿Puede ser? ¿Puede ser? El elefante no necesita así. Puede ser. Puede ser. Dijo que tal vez todos eran bebés, todos estaban chiquitos en ese entonces. Lo único que pensar en eso es que cuando se bajaron de la arca, sacrificaron a los animales y no sacrificaban a bebés. Eran animales ya grandes. Algo en que pensar ahí también. No estoy diciendo que no es correcto, duraron más de un año dentro de la arca. Puede ser que crecieron durante ese año. Es algo en que pensar también. Interesante que pensar, ¿verdad? A los diferentes aposentos, los diferentes lugares donde tenían a todos los animales, ¿verdad? Nidos por acá, nidos por allá, quién sabe exactamente. Pero algo interesante que pensar, de lo cual yo nunca había pensado. Versículo 15. Y de esta manera la harás. De 300 codos la longitud del arca, y de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Ahora dices, pastor, ¿qué es un codo? ¿Verdad? Y uno va a decir un codo, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando de medir, ¿cuánto es un codo? Las instrucciones para cómo edificar la arca nos muestra que era grande en tamaño. Un codo, hermanos, más o menos significa 18 pulgadas. Viendo aquí que eran 300 codos, hermanos, podemos ver que va a ser un promedio de 450 pies esta arca, larga, uno puede decir 450 pies. Noé no estaba construyendo un barco que pudiera con olas de 50 pies de altura, No estaba construyendo, hermanos, los barcos que tenemos hoy en día. Un cruise liner, no estaba construyendo algo así. Lo que él estaba construyendo era un barco que pudiera mantener vida. Un barco donde pudieran caminar, un barco donde pudieran caber todos. Tenía que utilizar, hermanos, todo el espacio que podía. Era para mantener vida, la vida del hombre, los animales, por un tiempo extendido. Y es por eso que muchos creen que este barco no se parecía como los barcos del día de hoy. Recordamos esto. Dijo que iba a haber una gran inundación. No necesariamente dijo la palabra de Dios que iba a haber como un tsunami. Que iban a haber olas de 80 pies de altura. Más se dice que se iba a inundar todo. Yo no sé exactamente, hermanos, si significa que había olas a morir o si era solamente que se llenó como una tina de agua. Hay los dos pensamientos, ¿verdad? Después de un tiempo, todo se inundó y todo se murió, básicamente, de las dos maneras. Versículo 16. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado y la harás piso bajo, segundo y tercero. Ahora, una ventana harás al arca. La ventana, hermanos, no era un pequeño hoyo en el lado de la arca como las que tenemos nosotros aquí. Esto era para que el olor de todos estos animales pudiera salir hacia afuera. Si ustedes han tenido una mascota, un perro, y el perro se moja afuera, ¿verdad? Con la manguera, todos sabemos cómo huelen, ¿verdad? No es un olor muy bonito. Ahora imagínate tener un barco lleno de diferentes animales. Los animales no huelen muy bien. Y no nomás eso, tienen que ir al baño. Cuando no has sacado todo eso, perdón, no has sacado todo eso de la arca, imagínense el olor. Dios sabía eso. Dios sabía que iban a estar allá adentro por mucho tiempo. Le dijo, pon una ventana hacia mero arriba que va a ir por todo el barco. Puedes pensar, era como el techo estaba levantado un poco para arriba. Era una ventana, podemos decir, como de unos 18 pulgadas abiertas. Y allí salía todo el olor hacia afuera.
Okay, so era como una ventilación para esta arca. La ventana medía 1 codo de altura y recorrió todo el camino alrededor de la parte superior de la arca. Yo creo que Noé y su familia le dieron muchas gracias a Dios por esa ventana, ¿verdad? Para que sacara el olor de la arca. Ahora, y pondrás la puerta del arca a su lado. La arca solamente tenía una puerta. ¿Okay? Y por supuesto, esto es bien importante. Recordamos que la arca, hermanos, es emblemática, es un símbolo de la salvación. Noé y su familia entraron allí y fueron salvos del juicio. Igualmente, usted y yo entramos a través de Cristo a la salvación. Miren lo que dijo Cristo en Juan 14, versículo 6, en sus notas. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué estaba diciendo Cristo, hermanos? Solamente hay un camino por donde puedes llegar al Padre. Ese camino soy yo. Cristo era la puerta para entrar a la arca y es la puerta a la salvación. Solamente Él. Ahora, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Esto nos da a entender que la arca tenía 3 pisos. Y es pensado que cada uno de esos pisos tenía un uso diferente. Uno era para mantener toda la comida que iban a comer. Y luego decían que los animales estaban por tamaño. Uno eran los grandes, medianos y pequeños, probablemente las aves. Yo no sé si eso era la situación allí, pero es una manera de pensar cómo se organizó todo en la arca. ¿Preguntas hasta este momento? ¿Todos bien? Seguimos adelante. Versículo 17. Y aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. ¿Okay? Dios está trayendo juicio, hermanos, sobre la tierra, sobre animal y humano igual. Versículo 18. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Lo interesante de todo esto, que lo más interesante, es que los animales vinieron a él. Noé no tuvo que ir a encontrarlos, ¿verdad? No tuvo que llevarse su lazo, ir a encontrar todos los animales, ¿ok? Ellos llegaron. Los animales que están en peligro corren usualmente al humano, ¿ok? Mi perrita Mora, cuando está asustada, usualmente corre a mí o a mi esposa. ¿Por qué? Es un instinto que tienen. Todos hemos visto las fotos de los animales cuando están, especialmente aquí en California, cuando están prendido aquí el estado en fuego. Hemos visto las fotos de los animales corriendo a los humanos por ayuda, por auxilio. ¿Okay? Y es lo que pasa. Y yo creo que aquí, de una manera u otra, yo creo que Dios les avisó a los animales y empezaron a venir a la arca. Yo no sé de ustedes, ¿ok? Piensen de esto conmigo. Okay, esto es interesante, esto es algo que yo pienso y digo, man, ¿cómo no se dieron cuenta de lo que estaba pasando? Okay? Tú eres alguien que no cree, okay? No crees en Dios, no crees en lo que no está predicando, no creíste en lo que no estaba predicando. Okay? Te levantas un día a ir a trabajar en el campo, okay? Sales para afuera y hay una línea de animales, okay, millas larga, y están entrando en ese barco que Noé hizo. Y no se están atacando. ¿Okay? No están enojados, no se están peleando, están en una línea o todos en un grupo entrando a esta arca. Y al ver eso, ninguno de ellos se preguntó, oye, eso es un poco raro, ¿no? Ninguno de ellos se puso a pensar y dijo, pues nunca he visto eso antes. Eso es un poco raro. Hay algo diferente pasando con Noé. Pero no vemos eso. No vemos que la humanidad llega a Dios o llega a la conclusión de, hey, algo está pasando aquí, algo raro, nunca he visto esto antes. Todos estos animales viniendo a donde Noé está, como que Noé tiene un poco de razón.
Uno pensaría que si alguien está diciendo se va a acabar el mundo y todos los animales empiezan a llegar a él sin que él vaya a buscarlos, yo no sé de ustedes, yo miraría eso y diría, ok, yo voy a ir con él. Pero como que esta persona entiende algo que usted y yo no. Pero nadie pensó así. ¿Por qué? La mente solamente continuamente quería hacerle ¿qué? La maldad. La maldad. Estaban tan apagados a Dios y a todo lo que le pertenecía a Dios que miraron eso y dijeron, no me importa. No tiene nada de significado para mí lo que está pasando. Y eso, hermanos, es increíble. Es tan difícil reconciliar ese método de pensar con lo que estamos viendo aquí. Preguntas hasta este momento. ¿Ok? Último versículo aquí, hermanos, y acabamos por el día de hoy. Versículos 21 al 22. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Antes de entrar en las notas, quiero que piensen en algo. ¿Okay? Iban a estar en este barco por un año. Yo no creo que pudieran meter suficiente comida para un año. Eso es muchísima comida. Como hemos visto a través de toda la Biblia, Dios tuvo que sustentarlos. ¿Okay? ¿De qué manera? Manera milagrosa. Ellos iban en la mañana y recogían comida. Iban, daban a todos los animales, regresaban, ellos comían. Y cuando regresaban a la hora del lonche, ¿qué creen? Todo estaba de regreso allí. Lleno de nuevo. Es lo que yo creo. Yo creo que Dios milagrosamente les dio de comer, así como le dio de comer a la mujer que tenía nomás un poco de masa para unos pastelitos, ¿se acuerdan? Y un poco de aceite. Y el profeta le dijo, hasta que llueva de nuevo, ese aceite y esa masa que tienes no se va a acabar. Y es lo que pasó. Cuando Cristo les dio de comer a los 5,000 con unos cuantos pedazos de pan, unos cuantos pescados, y hizo que creciera todo eso suficiente para darle de comer a todos y tener extra, es lo mismo que pasó aquí. Hemos visto milagros a morir en este momento. Interesante que notar. En sus notas, parece que al tiempo del diluvio, el hombre y los animales eran vegetarianos. ¿Okay? Hablamos de esto en el jardín del Edén, que parece que no se comían el uno al otro todavía. La Biblia nos habla de un día en el milenio en donde el león y la oveja se acostarán juntos y el león comerá paja como una oveja. ¿Okay? Y es lo que yo creo que va a pasar de nuevo en ya los tiempos del fin. Todos nos vamos a convertir en vegetarianos tristemente, ya no vamos a comer tacos, ¿verdad? Es muy triste eso verdaderamente. Pero algo interesante en que pensar. Preguntas antes de cerrar este servicio, hermanos. ¿Todos bien? Muy bien, hermanos, oramos y cerramos nuestro servicio esta noche. Oramos. Dios Padre Santo, doy gracias, mi Dios, por lo bueno que tú eres. Gracias, Padre, por tu palabra. Qué interesante, mi Dios, es estudiar la palabra de Dios. Doy gracias, Padre, por cómo diriges y guíes. Mi Dios, te pido en esta noche que tú bendigas el servicio que está pasando allá con nuestros hermanos en el departamento de inglés. Te pido que bendigas la cena que va a pasar después, mi Dios, y las dos jóvenes que se están graduando. Por favor, mi Dios, guíalos. Te pido por esta noche, cuídanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, gracias por estar aquí. Estamos despedidos. Gracias.